Bienvenidos a un nuevo episodio de Adecco Talks. Hoy tenemos la visita de una invitada muy especial porque está con nosotros la reina del Recruiter Content en redes sociales. Ella combina humor con datos reales y consejos muy útiles sobre empleo y todo el mundo la conoce como Reclutando Boy. Así que bienvenida Andrea Ramos y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Andrea, si te parece vamos a empezar la entrevista hablando un poco más sobre ti. ¿Quién es Andrea Ramos y cómo ha acabado dedicándose al sector de los recursos humanos? Me encanta esta pregunta porque muchas veces es como, ¿qué hago dentro de este sector? Porque, bueno, mi carrera empezó por sociología y tenía súper claro que me quería dedicar a la publicidad y relaciones públicas, ¿no? Total, que terminé sociología, hice el máster de educación y yo súper enfocada, no, publicidad o maestra, tal, y un conocido... ¿Y por qué no recursos humanos? Sí, te daría genial. Y bueno, pues gracias a esa persona empecé con selección de personal y bueno, entré en una consultora muy chiquitita de Alicante, empecé a reclutar perfiles pues de todo tipo, poco cualificados, más cualificados, hasta que me dio la chispita de la tecnología y ahora mismo trabajo en reclutamiento IT. Pero entre una cosa y otra apareció otra persona que me dijo, se te daría muy bien las redes sociales. Así que bueno, pues toco un poquito de todo, ¿no? Ese rollo de publicidad pues lo tengo en redes. Sí, además me parece como muy interesante que lo digas porque precisamente hace poco en algún capítulo anterior estuvimos comentando que no importa la primera carrera que elijas, quizás, porque luego tu camino y tu futuro puede cambiar muchísimo, puede dar 1000 vueltas y acabar dedicándote a lo mejor a lo contrario. Incluso. Claro, totalmente. ¿Qué sería de nosotros si nos dedicáramos a aquellas preguntas, a aquellas respuestas que nos hacían a la pregunta, ¿qué quieres ser de mayor, no? O sea, es que es totalmente lo contrario, vaya. Y bueno, pues sí, mi mente ha ido dando muchos tumbos hasta que, bueno, me interesó el tema de recursos humanos y aquí estoy y no creo que me vaya de este sector. Además, justo eso te quería preguntar, o sea, después de tantos consejos que te ha ido dando la gente, ¿verdaderamente cómo acabaste descubriendo que el sector de los recursos humanos era tu vocación o al menos algo en lo que te interesaría desarrollarte? Porque al final yo, por muchos tumbos que iba dando, el objetivo siempre era el mismo, que era ayudar a las personas. O contacto directo, ¿no? Ya fuese pues en tema marketing y demás, o en tema enseñando, ¿no? Por esa parte de maestra, y en este caso pues ayudando a la gente a buscar empleo y simplemente contratando. Okay. Porque no me dedico a lo de despedir. Yo solo contrato, así que eso ya es una ayuda bastante buena. Genial. Y luego, Andrea, después de todos estos años de experiencia que tienes, ¿cómo definirías tu profesión actualmente y qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta, aunque parezca raro, es el buscar a los perfiles de las vacantes que tenemos. Me encanta esa parte de, bueno, los currículums, ver si me cuadra, no me cuadra. Y bueno, y las entrevistas me flipan. No soy la típica recruiter que hace las preguntas estas trampas, ni oye, dime 5 debilidades o cosas así. No, odio esas cosas. Tomo las entrevistas pues como lo que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Una conversación entre dos personas y esa parte es lo que más me gusta, sin lugar a dudas. Y luego también lo que has dicho de la parte de buscar concretamente los candidatos, depende de cada oferta. Eso entiendo que también será muy complicado en función de la zona, la ubicación, el perfil, el cliente, las condiciones. Es que no te haces una idea, la verdad. Es que son escape rooms, pequeñitos escape rooms, y bueno, al final cada persona es un mundo. En un currículum pone una cosa que luego en la entrevista es otra cosa totalmente diferente. Nos cuesta muchísimo darnos valor y ponerlo en el currículum, y eso a las personas nos cuesta mogollón. Y pensamos que mentir en los currículos nos va a hacer llegar más lejos. Y no, simplemente pues lo que eres, lo que has estudiado, lo que has hecho, ponlo en el currículum, porque así es realmente cuando vas a encontrar un puesto acorde a ti. Claro, además es justo lo que has comentado, como persona, como naturaleza, creo que siempre se nos da mejor lo típico que te preguntan de dinos algo malo y algo bueno. Lo malo lo decimos corriendo y lo bueno... A ver qué bueno tendré, ¿no? Totalmente. La parte de vendernos a bien es súper complicada, súper. Y bueno, al final, ¿quién nos conoce mejor que nosotros mismos?
¿Y quién nos va a vender mejor que nosotros mismos? Nadie. No, desde Quizá luego. nuestra madre. Nuestra abuela también. Sí, nuestra abuela también. Pues sí. Y Andrea, y ya después un poco de que hemos conocido un poco tu trayectoria, cómo has acabado dedicándote al sector de los recursos humanos, ahora cuéntanos ya un poco más de lleno cómo has acabado surgiendo el perfil de Reclutando Voy. Es mi primer bebé reclutando hoy. Mira, cuando estaba trabajando en una consultora pequeñita, llegó un momento en el que yo quería más. Y sabía que me iba a costar crecer dentro de este sitio, a pesar de estar fenomenal, la verdad. Y bueno, llegó pandemia y una amiga mía me dijo: he visto un perfil en Instagram que habla de tips de empleo y yo creo que tú lo harías fenomenal. Total, que se me quedó eso ahí detrás, dije, venga, pues voy a probar. Bueno, tú no sabes la odisea para sacarle un nombre a Reclutando Voy. Al final, pues la típica, la canción de Volando voy, volando vengo, pues así salió, tal cual. Mi pareja empezó a cantarla y dije, oh, pues Reclutando Voy. Pues Total, pensé, no va a durar mucho. Bueno, pues fíjate. Pues nada, en el primer mes llegué a los 2.000 seguidores, al poquito tiempo ya tenía los 10.000 y yo decía, madre mía, pasó de ser mi hobby a un trabajo más y que lo disfruto igual. Pero claro, Reclutando Voy me ha llevado a sitios muy heavies. Aquí, por ejemplo, he escrito un libro, me llevó a Bruselas hace un mes al Foro de Empleo Europeo. Claro, ¿cómo voy a decir que no a esas cosas, ¿no? Que al final ya no solo es mi currículum, pues son experiencias personales muy, muy chulas, al fin y al cabo, y que disfruto mucho ayudando a la gente. En mi trabajo contrato, pero aquí doy tips, ¿no? Y me lo paso muy bien, ¿eh? Qué bien, pues me alegro un montón. Ahora, si te parece, vamos a pasar un poco a la primera parte, ¿no? Vamos a hablar del currículum, que es algo a lo que todo el mundo nos tenemos que enfrentar, estemos en búsqueda activa de empleo o no, ya que en algún momento probablemente lo acabemos utilizando. Así que, ¿qué dirías que es la primera cosa que sí o sí no debería faltar en el currículum de un candidato? Mira, no solamente te voy a decir una cosa, te voy a decir dos, que sí o sí tiene que estar el perfil profesional, que sea abrir el currículum y ver 3 líneas que te hagan ese spoiler del perfil, ¿no? que vas a leer a continuación. 3 líneas, o sea, tampoco hace falta que escriban una carta de presentación en el currículum porque son 2 herramientas totalmente diferentes. Y otras son las funciones de la experiencia. La experiencia no solo hace falta que sea experiencia profesional en una empresa trabajando. Hay gente que me dice, es que no tengo experiencia profesional. Bueno, seguro que ha hecho voluntariados, extraescolares, prácticas en cualquier lugar. Pues todas esas cosas o esas tareas, acciones que has ido haciendo en esos puntos tienen que aparecer en el currículum porque te van a contratar por eso, por las tareas que has estado haciendo. Entonces, sí o sí, esas 2 cosas tienen que tener un currículum para ser pues óptimo, ¿no? Para que a lo mejor cojas y digas, mira, ya al menos me apetece llamarle. Claro, es que he visto currículums donde solo ponía he trabajado de camarero en este bar tantos meses, pero seguro que has hecho muchas más cosas aparte de servir mesas. El contacto con clientes, el reponer caja, stock, pues son funciones que a lo mejor en otro puesto de trabajo como de logística te va a servir. Pero si no lo pones, la gente no somos adivinos. Y si hay otro currículum donde sí lo pone, van a llamar antes a esa persona que a ti. Y la típica frase de, es que solo he hecho esto, pero ¿solo? Claro. ¿Por qué solo? Dale el valor, ¿no? Dale valor, date valor a ti mismo, es que no te lo va a dar nadie. Y cuando haces entrevistas o incluso en el currículum, si tú demuestras ese valor, esas ganas, vas a llegar muchísimo más lejos. Andrea, ya hablando de quizás una persona que tanto que esté empezando a buscar trabajo como alguien que ya lleva un tiempo buscando, ¿cuál dirías que es el primer paso que no se deben saltar antes de mandar un currículum? Pues mira, vamos a lo de antes, el conocerse. Si tú mandas un currículum a 1000 ofertas, que sin estudiar esas ofertas, sin saber lo que significan los puestos de trabajo, porque cada empresa tiene su lenguaje. Ahora el comercial puede estar con muchos puestos de trabajo, el recursos humanos también, que si recruiter, human resources, bueno, en tantos idiomas, tantos tecnicismos que
Como no los conozcas y empieces a mandar el currículum a lo loco, vas a conseguir descartes. Por mucho que seas bueno, ¿eh? y un fantástico profesional, no vas a conseguir lo que quieres, que es ese empleo. Con lo cual, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Ese estudio de mercado, que no te va a llevar mucho tiempo, pero es que la gente se piensa que eso les va a llevar un mes y quieren el trabajo para ayer. No, siéntate delante del ordenador y dedícale media hora a ver, habla con ChatGPT. Yo hablo muchísimo con ChatGPT, es una parte más de mi familia. Pregúntale, oye, este puesto de trabajo que es al que quiero optar, ahora mismo, ¿cómo está en el mercado? Y a partir de ahí te enfocas. Claro. Sí, además justo eso te quería preguntar, porque al final en un mercado tan competitivo, donde hay mucha oferta, pero muchísima más demanda aún, ¿cómo se puede destacar en la búsqueda de empleo? Haciendo lo que no hace todo el mundo. ¿Qué hace todo el mundo en la búsqueda de empleo? Meterte en los portales de empleo más típicos de España y no sales de ahí. Haces tu currículum en Word, en Canva y ya está. Eso es lo que hace todo el mundo. ¿Qué puedes hacer? Videocurrículums. Ahora mismo, en el currículum que mandas, directamente puedes poner, en vez de una foto, un vídeo cortito hablando de tu perfil profesional y que luego continúe el currículum. Ya, Andrea, y además también esta pregunta creo que va a ayudar sobre todo a la gente que esté más en búsqueda activa de empleo, pero precisamente con toda la demanda que estábamos hablando que hay ahora mismo y que es muy complicado diferenciarse de los demás candidatos o de otros currículums, ¿cómo de importante crees que es personalizar el currículum dependiendo del sector o la oferta? Vale, esto siempre lo digo, pero francamente, personalizar el currículum cada vez que lo vas a mandar es una locura. Es un trabajo duro. Que buscar trabajo en sí es un trabajo, sí. Pero en vez de personalizarlo, cada oferta, imagínate que un día aparecen 5 ofertas que te motivan muchísimo. No lo vas a personalizar 5 veces. Optimízalo con las palabras clave, estudia las ofertas y es que en casi todas aparecen las mismas keywords. Ponlas en el currículum. Si luego quieres optar a un puesto muy concreto en una empresa que te llama muchísimo la atención, por ejemplo, si yo quisiera optar a una posición en ADECO, ostras, pues si estás muy focus en eso, móntate un currículum muy corporativo. Genial. Andrea, y en tu experiencia profesional, ¿cuáles dirías que son quizás los errores más graves que has visto como reclutadora? En entrevistas de trabajo he visto muchísimos. O sea, te voy a contar ya más salseo, si te parece. Vale, venga, genial. No, me parece perfecto. Mira, no me voy a olvidar. Esto siempre es la parte más interesante. Sí, jamás. De una entrevista telefónica donde la persona estaba en el baño y escuché la cadena. Sí. Te puedes esperar unos segundos. Y bueno, pues luego tuve una videollamada. Y es que aquello yo desde el principio sabía que algo iba a ir mal. No sé por qué. Pero era para un puesto junior, ¿vale? Era un chico, estaba en su habitación, era verano y la ventana la tenía abierta. Claro, por ahí pasaban motos, no sé, había muchísimo jaleo, cosa que hacía que no le escuchara bien. Bueno, pues, madre mía, el momento en que le dije, perdona, ¿puedes cerrar la ventana? Porque es que me cuesta escuchar lo que dices. Claro, al chico la cara se le quedó pálida. Él estaba sentado. Bueno, pues en vez de apagar la vídeo, levantarse, cerrar la ventana, volver, no. Hizo con una silla de ruedas, se desplazó intentando no levantarse, pero claro, tú te desplazas y la cámara sigue ahí. Y iba en calzoncillos. Claro, ahí la que se quitó la cámara fui yo. Que te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Pero ten esa visión de, pues quito la cámara, oye, vengo en un segundo, voy a cerrar la ventana y me vuelvo a conectar. También queríamos ver un poco tu punto de vista, qué es lo que nos puedes recomendar y que nos digas qué crees que es lo primero en lo que se fija Recursos Humanos cuando ve un currículum. Las malas lenguas dicen que Recursos Humanos leemos el currículum en 6 segundos. A ver, tú ves en un vistazo, ¿no? El primer vistazo, si la persona cumple con los requisitos obligatorios. Pues
es en eso, en lo primero que nos fijamos. Si la vacante nos pide un inglés B2 o a partir de eso, que sea orientado al cliente o que haya tenido experiencia con X programa, vamos a ir en búsqueda de eso. Si no lo tienes y tenemos muchísimos candidatos, no nos vamos a parar. Sobre todo si tenemos un timing muy establecido. Así que, bueno, pues yo aconsejo que si en la vacante te pone inglés, orientación, planificación, todas esas palabras, mételas. Vale, o sea, muy útil, ¿eh? Nos quedamos con eso, desde luego. Y ahora siguiente, ¿qué pasa con las preguntas ilegales un poco disfrazadas? O sea, al final, ¿qué ejemplo nos puedes dar de cosas que no se deberían preguntar, pero a día de hoy se siguen haciendo? Y sobre todo, ¿cómo las podemos responder? Claro, las preguntas ilegales siguen estando a la orden del día, lamentablemente. La típica, pues, ¿qué edad tienes? ¿Tienes hijos? ¿Estás casada? Además, van más enfocadas a las mujeres. Ya parece que esas preguntas como tal ya no se hacen, pero ¿y cuándo terminaste la carrera? ¿En qué año terminaste la carrera? Eso para contar. Que aquí todos somos muy listos. No, efectivamente. Entonces, bueno, pues ese tipo de preguntas puedes contestarla como puedes no contestarlas. Si esa empresa te gusta mucho, si quieres hacer un esfuerzo, pues puedes tirar por la respuesta de, bueno, me gustaría continuar con el proceso de selección y dejar este tipo de preguntas un poco cerradas y no meternos en el ámbito personal. Muy bien. Y ya está. Bueno, muy bien. Tirar por ahí. Sí, al final creo que siempre o uno no sabe hasta qué punto son legales o ilegales esas preguntas, Claro. o uno luego tampoco sabe cómo contestarlas correctamente para quedar bien o para precisamente no quedar mal si luego es una Claro. empresa en la que te interesa estar. Claro, a ver, si no te importa responder, responde. Al final tú decides lo que hacer. Pero yo aconsejo el cambiar de camino y volver, ¿no?, al ámbito más profesional. Vale, pues vamos a pasar a un tema que está a la superorden del día y es la inteligencia artificial. Entonces, al final la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y me gustaría un poco conversar contigo sobre cómo podemos utilizarla para beneficiarnos como candidatos, para en este caso quizás mejorar nuestro currículum, sin perder la parte humana que al final es la que nos diferencia del resto de candidatos. Aconsejo muchísimo usar la inteligencia artificial con medida. ChatGPT, sin más, lo puedes usar para que te redacte las funciones de una manera óptima. Incluso copias el texto de la oferta de empleo en ChatGPT junto con tu currículum y le dices, optimízame el currículum. Y lo hace. Luego, por supuesto, dale tu toque más personal. Porque si no, al final, si todos hacemos lo mismo, vamos a recibir mismos currículums. Y luego hay aplicaciones que a mí me gustan mucho, como por ejemplo Quick Resume, que también es para optimizar tu currículum, te lo compara con la oferta de empleo y es muy interesante. Y Interview Warm Up, que es de Google y te hace simulacros de entrevista y te puntúa. Además, siempre también lo decimos aquí, nosotros el año pasado lanzamos una nueva herramienta que se llamaba CV Maker, que justo con la ayuda de la inteligencia artificial te ayuda a hacer tu currículum en menos de 3 minutos. Sí, es que además cada vez está más difícil. Tú te pones a buscar un empleo y te aparecen, no sé, cientos de descripciones diferentes. Así que tener esa ayuda, pues oye, si ya la tenemos, vamos a aprovecharla. Eso es. Andrea, pues ahora vamos a pasar a la entrevista, el momento un poco más temido por todos los candidatos, Sí. diría yo. ¿Cuál es la pregunta más difícil que crees que podemos recibir como candidatos y cómo la podemos responder bien? Mira, la más difícil es cuando te preguntan por un ejemplo, o sea, que des un ejemplo de algo malo o de algún problema, algún conflicto y que digas cómo lo has respondido. Ahí siempre la liamos, francamente. Es una pregunta que a los reclutadores nos da tanto valor porque ahí vemos cómo una persona sabe salir de algún problema real con pues, sus habilidades, sus capacidades. Entonces eso a nosotros nos aporta muchísima información. Pero los candidatos les cuesta, ¿no?, contar ese tipo de problemas y llegan siempre a la misma respuesta. No he tenido muchos conflictos. Sí que has tenido, seguro. Y si no, te lo inventas y sobre todo hablas de cómo puedes salir de un conflicto, que eso es lo que les interesa a las empresas. Vale, muy interesante. Una forma muy guay de responder esa pregunta y que te ayuda es usando el método STAR.
no sé si lo conoces, que hablas de la situación, de la tarea, de cómo actuaste y el resultado que obtuviste. Así que yo aconsejo 1000 usar ese método, si puedes, en todas las preguntas de entrevistas, la verdad, porque así vas a llevar un discurso muy ordenado. Vale, método STAR, nos quedamos con eso. Y luego, justo siguiendo con esta línea, ¿qué comportamientos o frases crees que podrían estropear una entrevista? Los típicos, ¿sabes? Cuando te quedas así en blanco, pues no sé, o me da igual. La pregunta del salario, que es muy típica y se hace, porque se necesita. Bueno, sí, está bien, lo que sea. Yo cobro lo que me digas. No, eso no es así. Volvemos a lo mismo. Date valor, Claro. date valor. Al final también justo en esta pregunta creo que siempre hay miedo de decir, Sí. si me paso, me van a descartar, y si me quedo muy por debajo van a preferir pagarme lo que yo he dicho antes que lo que tenían Claro. pensado. Claro. O sea, que eso- Pero por eso es importante que se estudie. Hay guías salariales. La IA también te puede ayudar con eso. Investiga. Y no solo digas una cifra. Di un rango y te horquilla. quedas ahí. Siempre vas a ganar. Sí, totalmente. Y luego, ¿cuáles son las preguntas quizás más clave que se hacen en una entrevista y cómo podríamos prepararnos para Vale. responderlas? Cuéntame tu experiencia profesional y prepáratelas justo con las funciones que hablábamos antes, que tienen que estar sí o sí en el currículum. Tu motivación laboral o por qué quieres trabajar aquí con nosotros. Te voy a contar una anécdota muy graciosa, por favor. Yo trabajaba para eso, la consultora de selección, y trabajábamos para un cliente que se dedicaba a hacer quesos, ¿vale? Pero su nombre de la empresa era Lácteos y ta. Pues vino un candidato que se pensaba, porque no había investigado nada de la empresa, que la empresa se dedicaba a hacer yogures. ¿Y por qué quieres trabajar con nosotros? Bueno, pues porque me motiva muchísimo todo el camino del lácteo, la producción del yogur. ¿Qué? Bueno, el director alucinó. Entonces, es una pregunta muy recurrente. ¿Y cómo te la puedes preparar? Pues sin duda, investiga la empresa. Por favor. Simplemente en su página web, internet, Sí, mira a redes ver. sociales. Mira a ver lo que hace. Ya estás con Claro. saber lo que ofrece, pues así vas a llegar lejos. Totalmente. Eso desde luego, eso es como primer paso. Y luego la pregunta de salario y pues eso, guías salariales a tope. Y la última, si tienes alguna pregunta. Caemos mucho en decir no y luego salimos por la puerta. Madre mía, me tendría que haber preguntado por la fase del proceso de selección, si te van a avisar, si te pueden tener en cuenta para próximos procesos. Sin duda. Muy interesante, muy interesante. Sí. Y ya para terminar, estamos haciendo una sección que nuestro invitado anterior siempre le deja una pregunta al siguiente invitado y así sucesivamente. Qué guay, vale. Entonces, nuestro anterior invitado fue Jorge Brañer y la pregunta fue: ¿qué es lo que más te disgusta en la vida? No hay contexto, no hay explicación, simplemente la pregunta. Qué intensa. Sí. Vale, lo que más me disgusta son los ruidos, ¿vale? Y las personas egoístas. Sin duda. Sí, eso sería. Bueno, muy bien. Entonces ahora te toca hacer una pregunta para el próximo invitado. Vale. Es una pregunta que suelo hacerla en entrevistas de trabajo, ¿vale? Pero aquí no lo hago no lo hago tema profesional ni tema formativo. Es ¿qué es lo último que has aprendido a hacer en esta vida? Bueno, muy interesante también, sí, muy profunda incluso. Muy intensa también, sí. Bueno, pues Andrea, tenemos que ir terminando, desgraciadamente, así que no sin antes agradecerte todo lo que nos has contado durante el día de hoy, que creo que ha sido muy inspirador y sobre todo llena de tips, confesiones, momentos muy divertidos que nos has regalado, y sobre todo creo que también de mucha verdad sobre lo que está suponiendo buscar trabajo hoy en día para cualquier tipo de candidato, sea joven, sea un poco más senior. Así que te agradezco mucho todo lo que nos has compartido durante el día de hoy y aquí puedes volver cuando quieras, que esta es tu casa también. Qué bien, me alegra mucho, he estado muy cómoda y bueno, ya lo sabíamos cuando hemos estado hablando estas veces y bueno, que me lo he pasado fenomenal y que muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti.